Ok, para el registro, buenas noches. Y hoy es la última clase que tenemos del módulo y nos corresponde revisar lo que es arrendamiento. Antes de comenzar, ¿pudieron realizar todas las evaluaciones? Quienes debían pruebas. Porque hoy día es la última prueba que tenemos, que ya está lista para que a partir de las 9 puedan realizarlas. Profe, no sé quién será que dé pruebas, pero bueno, ya es mañana para que estén todas las notas. Mañana quedan todas las notas de sistema, porque he Mm, estado preguntando, pero ahí me han estado haciendo esperar. no, mañana no quedan listas porque recuerde que hasta mañana a las 9 de la noche hay plazo para realizar la prueba. Por lo tanto, ya después, yo creo que el sábado podría empezar a revisar pruebas. Ah, ya, profe, ya. ¿Ya? Bueno, quienes debían pruebas saben quiénes son, estuvieron habilitadas, así que supongo que tienen que haberlas realizado. Vamos a comenzar con la última parte de nuestro módulo que es de arriendo y vamos a revisar la escrituración de contratos de arriendo. Y hay que recordar, obviamente, que son estas escrituras de arriendo de bienes inmuebles. El Código Civil da las normas generales aplicables a todos los arrendamientos, con la sola salvedad de aquellas modificadas o excluidas por disposiciones especiales establecidas para alguna de sus variedades. Bien. Acá, obviamente, tenemos que el Código Civil señala cuáles son las directrices, señala qué es lo que se entiende por arrendamiento y nos da el marco regulatorio de lo que es el arrendamiento, pero en sí no indica cuáles son básicamente las cláusulas que debe contener un contrato de arriendo. Por lo tanto, existen modelos de arriendo que son bastante básicos y otros que obviamente tienen muchas más seguridades y como lo habíamos conversado a través de todo el curso, lo ideal es que ustedes al momento de elaborar o de redactar un contrato de arriendo tengan un modelo que esté bien asegurado. Para eso es necesario entonces el apoyo de un abogado que les redacte un modelo seguro de contrato de arriendo. Porque vuelvo a señalar lo que en algún momento les dije, los contratos de arriendos que redactan en las notarías no están bien asegurados, son lo básico, las normas básicas, es decir, la ubicación del inmueble, quiénes son las partes, el canon de arriendo, eh, la obligación de pagar el arriendo, alguna que otra obligación, como por ejemplo mantener la propiedad en buen estado, es decir, lo básico. ¿Bien? Pero si nosotros queremos algo bien asegurado, bien acabado, entonces necesitamos el apoyo de un abogado que nos dé ese modelo o que nos redacte ese modelo. La ley 18.101, en sus preceptos permanentes, rige los contratos de arrendamiento de inmuebles urbanos y de viviendas situadas fuera del radio urbano, aunque incluyan terreno, siempre que su superficie no exceda de 1 hectárea. Entonces, esta ley nos da, Profe, sí, profe, disculpa que lo interrumpa. Una consulta. Por ejemplo, usted en la clase anterior nos mencionaba de la antigua ley de arrendamiento y la nueva, ¿cierto? La que es ujú, devuélveme a mi casa. así es. ¿Hay alguna diferencia entre el contrato antiguo de arriendo y este contrato de actual?
para acogerse a esta ley, Mm, No, ninguno, porque para la no nueva modifica ley, nada. no, para la nueva ley, devuélveme mi casa, solamente hay que cumplir los tres requisitos que hablamos. Es decir, que se haya vencido o haya llegado el plazo convenido del contrato, que exista destrucción de la propiedad o que el arrendatario esté atrasado con los cánones de arriendo perdón, con los gastos comunes o los servicios básicos. No requiere ningún otro requisito más, como por ejemplo, no sé, un cierto tipo de contrato, no. Cumpliendo esos tres requisitos que les acabo de señalar, entonces tenemos las causales para iniciar un juicio de arriendo por la nueva ley. Entonces les comentaba que la ley 18.101 nos da este marco que es necesario para poder elaborar, para poder articular un contrato de arriendo de inmuebles. Estos inmuebles pueden ser urbanos o rurales. ¿Ya? Lo importante es que los arriendos de predios rurales no excedan de 1 hectárea, porque de lo contrario necesitamos obviamente otro tipo de normativa y otro tipo de contrato de arriendo, solo en ese caso. Pero cuando hablamos del arriendo de una casa, de un departamento, de un local, eh, de una vivienda en el radio rural o fuera del radio urbano, pero que no exceda de 1 hectárea, entonces ocupamos siempre el mismo contrato. Bien, para otro tipo, y reitero, para otro tipo de predios rurales que excedan de 1 hectárea, entonces se requiere otro tipo de contrato de arriendo, porque ahí debe incluir otros temas. Bien. Además, también, en el caso de el arriendo de predios urbanos por más de 5 años y en el arriendo de predios rústicos por más de 8 años, se requiere la firma del cónyuge de la persona que está arrendando, de acuerdo a lo que establece la ley. Sobre todo si es eh, el que está arrendando es un hombre, bien se requiere la firma de su cónyuge para esos casos. Además, cuando nosotros vamos a arrendar, bien, tenemos que también realizar un estudio previo de la propiedad. Recuerden ustedes, siempre hay que realizar un estudio previo, bien, porque debemos tener claro si el inmueble tiene alguna prohibición de arrendamiento o si tiene algún gravamen, por ejemplo, un embargo o el bien ha sido declarado bien familiar. Necesitamos entonces, en esos casos, otro tipo o sea, necesitamos en esos casos autorizaciones, ¿bien? Que en este caso se deben solicitar al tribunal para que éste eh, acceda o no, de acuerdo a lo que, a la información que se le entregue, a la información que tenga a la vista del tribunal, acceda o no a autorizar el arriendo. El artículo 1915 del Código Civil define el contrato de arriendo en los siguientes términos. El arrendamiento es un contrato en que las dos partes se obligan recíprocamente, la una a conceder el goce de una cosa o a ejecutar una obra o prestar un servicio y la otra a pagar por este goce, obra o servicio un precio determinado. Este concepto que nos entrega el artículo 1915 del Código Civil de lo que es el arrendamiento es bastante amplio. Porque aquí nosotros podemos arrendar una cosa, como por ejemplo un inmueble, podemos también arrendar la ejecución de una obra, ¿bien? Y en ese caso podemos solicitar que se realice una obra y eso puede ser tomado como un contrato de arriendo o prestar un servicio. Y en este caso, en la prestación de servicios, estamos hablando de una prestación de servicios técnicos o profesionales, más conocido en este caso como contrato a honorarios.
Bien, cuando hablamos de un contrato de honorarios, estamos hablando de este tipo de arriendo. En realidad, el contrato de honorarios es un arriendo de un servicio, o es el arriendo de un servicio. De ahí entonces es que todas las personas que estén contratadas por este tipo de contratos, contratos a honorarios, no se rigen por las normas del Código del Trabajo, sino que por las normas del Código Civil. Y por lo tanto, estas personas no les asiste ninguno de los beneficios que establece el Código del Trabajo. Ahora bien, en este caso, si esta persona que ha sido contratada bajo las normas del Código Civil, contrato de a honorarios, cumple con ciertos requisitos, como por ejemplo, eh, firma a la entrada y a la salida, o marca entrada y salida, realiza funciones que están determinadas, establecidas en el contrato, y además tiene supervisión directa, entonces hoy día los tribunales del trabajo, la dirección del trabajo, entienden que este es un contrato de trabajo, regido por las normas del Código del Trabajo. Y por lo tanto, en ese sentido, cuando el trabajador reclama sobre sus derechos laborales o reclama sobre la desvinculación y configura o logra demostrar que efectivamente cumple o cumplía con estos requisitos, entonces, los tribunales aplican todos los beneficios que el Código del Trabajo establece, sobre todo para la desvinculación de los trabajadores. Pero vuelvo a repetir, hay que demostrar que tenía que marcar entrada y salida, estaba bajo dependencia y subordinación, es decir, tenía supervisión directa y tenía que cumplir ciertas funciones que esa supervisión directa le encargaba. Porque el contrato de arriendo, perdón, el contrato a honorarios o este contrato de arriendo de servicios señala que la persona que es contratada bajo estas normas del Código Civil no tiene supervisión directa, no marca entrada ni salida, solamente cumple con el servicio contratado y, es decir, si por ejemplo va una hora y cumple lo que tiene que hacer, es una hora y se va. Bien, es por eso que este tipo de contrato es especial, pero cumpliendo con esas características. De lo contrario, como señalé antes, si el trabajador está bajo dependencia de subordinación, es un contrato de trabajo regido por las normas del Código Laboral. No sé si queda claro esa información. Parto del contrato de arrendamiento. Intervienen en el contrato dos partes, denominadas arrendador y arrendatario, conforme lo define el artículo 1919 del Código Civil. Obligaciones de las partes. El arrendador se obliga a conceder el goce de una cosa, a ejecutar una obra o prestar un servicio. El arrendatario se obliga a pagar un precio determinado por este goce, obra o servicio, de acuerdo al principio general establecido en el artículo 1438 del Código Civil. Nada obsta para que cada parte esté compuesta por una o más personas, sean naturales o jurídicas. Pero aquí hay que realizar una salvedad. El arrendador es el que se obliga a pagar el precio por el goce, obra o servicio, y el arrendatario es el que se obliga, a ver, se obliga a conceder, no, perdón, se obliga a conceder una cosa, no, no, está bien, perdón, me equivoqué. El arrendador, está bien, se obliga a conceder el goce de una cosa, a ejecutar la obra, prestar el servicio, y el arrendatario se obliga a pagar el precio por el goce de la cosa, por la ejecución de la obra o la prestación del servicio. Sí, está bien. Requisitos del contrato de arrendamiento. Tres son los requisitos o elementos constitutivos del arrendamiento, es decir, elementos de la esencia particulares que, de faltar, impiden el nacimiento del contrato o éste degenera en un contrato diferente. Estos elementos son una cosa, un precio,
y el consentimiento de las partes. La cosa, cuyo goce temporal ha de concederse por una de las partes a la otra, o un hecho que una de las partes debe ejecutar y que a su vez puede consistir en la ejecución de una obra o la prestación de un servicio. El precio que el arrendatario se obliga a pagar, precio que toma el nombre de renta cuando se paga periódicamente, y el consentimiento de las partes, en la cosa, incluyendo la obra o servicio, y en el precio. Debe haber un efectivo concierto de voluntades acerca de concluir un contrato de arrendamiento. De lo contrario, podríamos estar ante un contrato de comodato o simplemente ante un contrato atípico. Características del contrato de arrendamiento. Es un contrato bilateral, como expresamente lo indica el artículo 1915 del Código Civil, que origina obligaciones tanto para el arrendador como para el arrendatario. Uno entrega temporalmente una cosa y el otro paga un precio a cambio. Es un contrato oneroso porque reporta utilidad para ambas partes o ambos contratantes, grabándose recíprocamente. Es un contrato conmutativo porque las prestaciones de las partes se miran como equivalentes. Lo que una parte se obliga a entregar o hacer en favor de la otra parte se mira como equivalente a lo que ésta a su vez se obliga a pagar por el goce temporal de la cosa arrendada o por el servicio prestado. Es principal porque subsiste por sí solo sin necesidad de otra convención. Tampoco es un contrato destinado a garantizar el cumplimiento de otra convención. Es consensual. Lo normal es que el arrendamiento se entienda perfecto por el solo acuerdo de las voluntades, incluso cuando recaen inmuebles, rigiendo por ende las normas del Código de Comercio concernientes a la formación del consentimiento. Con todo, el arrendamiento de predios rústicos es solemne, debiendo constar por escritura pública o privada, y en el segundo caso, con la presencia de dos testigos, conforme al artículo quinto del Decreto Ley número 993 de 1975. Acá, ¿qué es lo importante? Entender que al señalar que este contrato de arrendamiento es consensual, significa que se perfecciona por la sola voluntad o el solo acuerdo de las partes. Bien, sea que recaiga sobre inmuebles, sea que recaiga en una obra o en un servicio. Ahora, también señala que el arriendo de predios rústicos es solemne y que debe constar por escritura pública o privada. Bien, por lo tanto, aquí hay que hacer la diferencia, que el arrendamiento de predios urbanos, el arrendamiento de una obra o de un servicio es consensual. Nos ponemos de acuerdo en el tipo de obra, de servicio o el inmueble, fijamos el precio y ya tenemos un contrato. Pero en el caso de los predios rústicos, necesariamente y además del consentimiento, necesitamos que se escriture, sea en forma pública o privada, o por contrato, contrato privado o contrato escritura pública. Bien, ahora, de más está decir que incluso en los predios urbanos también se requiere la escrituración para seguridad de las partes. Es decir, para que ambas partes tengan seguridad que, por un lado, el arrendador va a entregar la cosa, por ejemplo, el inmueble, y el arrendatario va a pagar el canon de arriendo. ¿Bien? Pero en esencia, solamente se requiere el acuerdo de las partes, en este caso de predios urbanos. Es un contrato de duración limitada y por regla general de tracto sucesivo, porque por regla general, salvo casos especiales que ya les había comentado, por lo general, el arrendamiento de predios urbanos dura un año, renovables automáticamente por un periodo igual, si es que las partes no tienen la intención de ponerle fin al contrato de arriendo. De ahí que es una duración limitada que tiene este contrato, porque dura un año simplemente, pero también es de tracto sucesivo.
porque llegado el año, si las partes deciden continuar con el contrato, se entiende entonces inmediatamente renovado. Y ahí tenemos entonces este tracto sucesivo, que sucesivamente se va actualizando el contrato año a año. Cumplido el plazo de vigencia, normalmente se renuevan sus efectos conforme a lo estipulado por los contratantes, salvo que medie voluntad en contrario, expresada con la antelación pactada en el contrato y comunicada a la contraparte en la forma prevista en la convención. Vale decir, con cierta antelación previa al vencimiento del plazo de vigencia del contrato y en ocasiones cumpliendo con ciertas formalidades, como dar la comunicación a través de una carta certificada o mediante notario público o receptor judicial, por ejemplo. Cabe advertir que en nuestra legislación no hay normas limitativas acerca de la duración del contrato de arriendo, que podría pactarse por cualquier plazo con o sin tácita reconducción. Por lo tanto, acá tenemos que hacer nuevamente un contrato de tracto sucesivo, se va renovando automáticamente, salvo que las partes, como aparece acá, tengan la intención de ponerle fin. ¿Cómo se pone fin al contrato de arriendo? El del mismo contrato debe indicar cuál es la forma de ponerle fin. La regla general es que se informe a cualquiera de las partes por carta certificada, con a lo menos 30, 60 o 90 días. Va a depender de lo que se señale en el contrato, que tiene que informarse con antelación a la terminación del contrato de arriendo. Cuando hablamos de la notificación por medio de notario público es cuando queremos dar por terminado inmediatamente el contrato de arriendo por ejemplo, no pago de el canon de arriendo o porque simplemente no se desea seguir con el contrato. Bien. En estos casos, vuelvo a insistir también, igual es necesaria la carta certificada para cumplir con lo que establece el contrato de arriendo. Professor, me hago uma consulta. Sí, Por exemplo, uma pessoa arrenda um terreno com um compromisso de compra, de repente desiste. Que passa aí? Por algum motivo desiste. Que passa? si se desiste, en general, Hum. cuando tenemos un contrato con, con, Contrato de arrenda com compromisso de compra. exactamente, con intención o compromiso de compra, se establece una cláusula penal para el caso que no se desee continuar o no se vaya a comprar esa propiedad. Bien. Por lo tanto, Ah, en estos contratos se establece un plazo en el cual el arrendatario debe indicar si va a comprar o no la propiedad. De lo contrario, entonces se entiende que al no cumplir con esa información dentro de ese plazo, se entiende que la propiedad no se va a comprar y que también si se ha entregado algún tipo, hum. algún tipo de adelanto o de abono, quedará, perdón, quedará a beneficio del arrendador como cláusula penal por los inconvenientes, por los gastos que haya Ah, realizado, etc. já, claro. Uhum. Entendi. Graças. Un gusto. Bien, y acá podemos ver un modelo de contrato de arriendo de inmueble urbano. Siempre ustedes saben que los contratos comienzan con en el lugar donde se va a firmar, la fecha, bien, y la individualización de las partes, nombre completo, nacionalidad, estado civil, profesión, cédula de identidad, domicilio. Luego, como esta es una escritura pública,
Se indica ambos mayores de edad, quienes en adelante se denominarán arrendador y arrendatario respectivamente. Aquí pueden haber modificaciones, porque en la individualización de las partes, primero se puede señalar que acá, don, doña, y cuando se termina en la ciudad de, uno aquí puede señalar en adelante el arrendador y don, doña, una vez que termina en comuna de la ciudad de, en adelante el arrendatario. Puede ser también. Ambos mayores de edad, quienes en adelante denominarán entonces, que bueno, a señalar eso se puede modificar ahí, y respectivamente se conviene el siguiente contrato de arrendamiento. Primero, el arrendador entrega al arrendatario, en arrendamiento, perdón, a don Doña, la casa habitación, el departamento, el local, em, la oficina, etcétera, ubicado y ahí se pone, o ahí se agrega la ubicación, domicilio, número, comuna, ciudad, cuyo título de dominio figura inscrito a. Y aquí, hoy día, se requiere y se pide por los notarios cuando se va a firmar el contrato de arriendo que se acompañe un certificado de dominio vigente para verificar que la persona que está dando el arriendo es el dueño de la propiedad. De ahí entonces que hay que acompañar este certificado de dominio vigente donde vamos a poder cerciorarnos de los datos que se piden acá, las fojas, el número y el año. Asimismo, el registro de propiedades del conservador de bienes raíces donde está inscrita la propiedad, que debe ser el conservador de bienes raíces que corresponde a la comuna donde está ubicada la propiedad. Por su parte, don Doña acepta y arrienda para sí el inmueble señalado, el que destinará única y exclusivamente a la habitación de él y su familia. Acá también se señala cuántas personas componen la familia. Y se debe señalar siempre que se destinará única y exclusivamente a la habitación, porque si esto no va incluido, entonces pueden utilizarlo para lo que quieran las personas. Bien, sumamente importante entonces señalar que se destinará única y exclusivamente a la habitación, porque si vamos a revisar el inmueble y encontramos que hay bodegaje, entonces el inmueble, perdón, el contrato debe terminar por incumplimiento del contrato, a no ser que se modifique el contrato y evidentemente se tendría que modificar el canon de arriendo también. Se indica el total de personas por lo mismo, porque por esa cantidad de personas se está cobrando el canon de arriendo. Si hay más personas que, que vivan en la propiedad, entonces el canon de arriendo también se debería modificar. Segundo, la renta mensual del arriendo será la suma de, y aquí la suma puede ir en pesos, en UEFs, ¿bien? O como también lo estipulen las partes. ¿Qué es lo importante? Que la renta vaya en números y en letras. Es decir, por ejemplo, 100.000 pesos, 100.000 pesos en número y 100.000 pesos en letras. Pagaderos por anticipado dentro de los 5 primeros días de cada mes en el domicilio del arrendador o de la persona u organización que éste designe en el futuro. Hoy día, ¿qué es lo que se está utilizando? Pagaderos dentro de los primeros 5 días de cada mes a la cuenta, y ahí se señalan los datos de la cuenta, sea cuenta corriente, cuenta RUT, cuenta vista, lo que sea. ¿Bien? Porque es mucho más rápido, mucho más fácil y además también es para protección de la persona que va a cobrar el canon. Bien, por lo tanto, eh, como les señalé, hoy día se está señalando, se está indicando el número de cuenta para que el pago sea mucho más rápido.
Tercero, las partes contratantes convienen expresamente que cualquier alza que en el futuro se produzca sobre las contribuciones de bienes raíces por modificación del respectivo avalúo del inmueble repercutirá en la renta de arrendamiento, comprometiéndose el arrendatario a cancelar al arrendador el máximo legal que correspondiera en cada caso, mientras tenga vigencia el presente contrato de arrendamiento. Bien, y esta cláusula eh, se debe señalar, se debe incorporar siempre y cuando la propiedad pague contribuciones. Si está exenta de contribuciones, esta cláusula es innecesaria. En este acto, el arrendador recibe del arrendatario a su entera satisfacción la suma de números, letras, que corresponde al monto del primer mes calendario de arriendo, y además la suma de, en números y en letras, por concepto de un mes de garantía, 2 meses, 3 meses, 4 meses, los meses que sea de garantía, como caución de cada una de las obligaciones que impone el presente contrato y de los perjuicios de cualquier especie, incluso las costas judiciales que pudieran producirse. Esta garantía que recibe el arrendador, en ningún caso podrá el arrendatario imputarla o compensarla con alguna renta de arrendamiento futura o con gastos que estuviera obligado a sufragar por el uso del inmueble, tales como agua, energía eléctrica, gas, calefacción y expensas comunes, si procediere. El total de la garantía o el saldo que quedare a favor del arrendatario le será devuelto por el arrendador al término del contrato y en la oportunidad de la restitución del inmueble con el reajuste correspondiente a la variación experimentada por el IPC entre el mes anterior al de la entrega de la garantía y el mes anterior al de la devolución al arrendatario. Perdón. Entonces acá, en esta cláusula se establece, por una parte, el pago del primer mes de arriendo. Recuerden que el arriendo es por adelantado. El pago de la garantía. Y respecto a esta garantía, también indicar siempre que esta garantía no es para imputarla o compensar canon de arriendo que no se ha pagado o gastos de consumos básicos o de gastos comunes que no se hayan pagado. Lo que sí es importante señalar acá que la garantía será devuelta, o sea, restituida, una vez que el inmueble haya sido restituido y se revisa también el inmueble, en qué condiciones queda ese inmueble. Y que la garantía será devuelta o restituida con el reajuste correspondiente, ¿bien? Porque puede ser que la garantía se entregue en un año determinado y pasan 7 años, no se va a poder devolver la misma garantía que se entregó hace 7 años. Hay que reajustarla, porque es lo que establece la ley, ya que aquí estamos hablando de dinero. Entonces, por lo tanto, se debe indicar que la garantía se entregará o se restituirá reajustada de acuerdo al IPC. Discúlpenme un momento, por favor.
Bien, continuamos. Quinto, el arrendatario se obliga a mantener al día los consumos de agua, energía eléctrica, gas, calefacción y expensas comunes que procedieren y en cada oportunidad del pago de la renta mensual de arrendamiento deberá exhibir los correspondientes recibos al arrendador. El arrendatario asimismo se compromete y obliga a reembolsar al arrendador los derechos municipales por extracción de basuras que este último haya pagado conjuntamente con la cuota del impuesto territorial, contribuciones de bienes raíces del inmueble al momento de la presentación del respectivo comprobante de tesorería. Se considerarán incluidas en el arrendamiento las especies, artefactos o inmuebles, perdón, o muebles y utensilios señalados en el inventario firmado en esta misma fecha por las partes contratantes, el cual pasa a ser parte integrante del presente contrato, declarando al arrendatario que recibe las especies inventariadas a su entera satisfacción y en perfecto estado, comprometiéndose y obligándose a restituirlas en igual estado al término de este convenio, tenida en consideración al desgaste que provenga del tiempo y uso legítimo. En esta cláusula se indica siempre que exista perdón, siempre que existan bienes, bien, que señalar, se debe elaborar un inventario, ¿ya? Este inventario debe indicar especies, debe indicar bienes muebles que se entreguen al arrendatario para su uso. Siempre tenemos que elaborar un inventario porque debemos señalar, por ejemplo, que existe dos habitaciones. ¿Bien? De esas dos habitaciones y un baño, por ejemplo. Tenemos que señalar lo que incluye como bienes esas habitaciones. Por ejemplo, un ropero, una puerta con manilla, una lámpara, el baño con cetina, ducha, el WC, lavamanos, la cocina con lavavajillas, con muebles, si es que existen, con cocina, si es que existen, o encimera, etcétera. ¿Bien? Y además, también si se arrienda el inmueble amoblado, tenemos también que señalar todos los bienes muebles que se entregan en arrendamiento al arrendatario. Es decir, si tenemos que señalar que hay camas, se señalan las camas de cuántas plazas, si se entrega la cama sola o con colchón, si se entrega con ropa de cama o con el ajuar de cama, si se entregan utensilios de cocina, por ejemplo, cucharones, bueno, un cucharón, una espátula, cinco platos, un microondas, un refrigerador, etcétera. ¿Bien? En el inventario, obviamente, tenemos que señalar todas las cosas que contiene la propiedad que se entrega en arrendamiento, porque existen arrendatarios que si no aparecen en el inventario o no hay inventario, después se llevan todo lo que pueden. Así que para evitar eso, entonces se inventaría todo y tiene que ser firmado también por el arrendatario para que éste tenga conocimiento que esas mismas especies que está recibiendo al momento de firmar el contrato, tiene que devolverlas al final del contrato, al final del arrendamiento. Ahora, también hay que tener claro que los bienes se desgastan, por lo tanto, tiene que entregarlos, ¿cierto? En las más o menos las mismas condiciones que lo recibe, entendiendo el desgaste natural de las cosas por el tiempo o por el uso legítimo de estas. Bien, ahora, si hay destrucción de los bienes, bueno, tendrá que entregar uno nuevo por la destrucción de ese bien. ¿Ok? Ahora, si la destrucción obviamente es intencional o también fue un caso fortuito, pero hay que entregarlo.
La propiedad motivo del presente contrato se encuentra en perfecto estado de aseo y conservación, y aquí hay que tener ojo, ¿bien? Porque se indica que está en perfecto estado de aseo y conservación. El arrendatario tiene que verificar que efectivamente esté en perfecto estado de aseo y conservación para su uso, que los artefactos o los bienes muebles que se entregan y que se señalan en el inventario están en perfecto estado de uso, porque una de las obligaciones del arrendador es mantener la propiedad en perfecto estado para su habitabilidad. Por lo tanto, si yo indico, yo firmo este contrato de que el estado de aseo, de conservación, está en óptimas condiciones, o que los artefactos, instalaciones y accesorios están en normal funcionamiento, y no es así, al firmarlo, yo estoy ratificando que sí, es verídico lo que aparece en el contrato. Si no es así, entonces yo tengo que informarle y señalarle inmediatamente al arrendador que no es así, que no está bien aseado la propiedad, o que los artefactos no están funcionando. Evidentemente tengo que probar que las llaves funcionen, bien, que las duchas funcionen, que si me entregan algún otro elemento, algún otro artefacto, que este esté funcionando. Debo verificar antes de firmar. Mañana. Eh, ¿Se puede cambiar, por ejemplo, una luminaria vieja por una nueva y dejarla ahí en la casa, por ejemplo? O un espejo del baño que más bonito, mejor. Y se puede hacer. Sí se puede, ¿ya? Ya. ¿Qué es lo importante? Que si usted va a cambiar esos bienes, y estos bienes se pueden sacar o se pueden descolgar, ¿cierto? Se puede trasladar fácilmente sin deteriorar la propiedad. Después usted se los puede llevar. Evidentemente, debe guardar los antiguos para después dejarlos en su lugar, porque Ah, entiendo. hay que recordar que existe un inventario, por lo tanto, todo lo que aparece en el inventario debe entonces devolverse al final del contrato. Pero Ah, ya. se podría cambiar un En, espejo en fácilmente. mi caso, por ejemplo, el dueño del departamento me dijo la última vez que conversamos que si, por ejemplo, yo necesitaba cambiar piezas del baño porque, no sé, o estaban un poco dañadas o ya estaban muy feitas, que lo conversáramos y ahí arreglábamos como ir a descontando el valor de la pieza en lo que eran los pagos mensuales del arriendo. Entonces yo creo que en el fondo siempre son cosas que se conversan con el dueño del departamento, ya sea si va a quedar aquí o uno, como dice el profe, compra, lo pone y si te va, bueno, lo quita, pero dejas el que estaba originalmente sin dañar la propiedad. Así es, Itamar, también se puede. ¿Ya? Todo, y como señala Itamar, todo es motivo o materia de conversación con el dueño de la propiedad. ¿Qué es lo importante? Evidentemente que si nosotros vamos a hacer cambios, bien, de los muebles, bien, tengo que guardar los antiguos para después devolverlos, ya que si cambio algo y boto el antiguo, bueno, ese nuevo debe quedarse ahí, ¿ok? Ahora también, como señalaba Itamar, existe la posibilidad de que se deban hacer reparaciones urgentes o cambiar, por ejemplo, grifería, ¿ya? Que implica, obviamente, la habitabilidad de la propiedad, y en este caso se conversa con el arrendatario para que éste descuente del canon de arriendo las reparaciones o las modificaciones que se han hecho y que son obligaciones del arrendador. Por lo tanto, tenemos que estar claros en cuáles son las obligaciones del arrendador y cuáles son las obligaciones del arrendatario. Porque si son obligaciones del arrendatario, no le puedo tampoco cobrar al arrendador algo que es mi obligación, como por ejemplo, no sé, cambio de ampolletas. ¿Ya? O sea, voy a cambiar las ampolletas y le digo al arrendador, oiga, cambié las ampolletas, por lo tanto tiene que descontarme del canon. No, eso es imposible. Pero sí, por ejemplo, no sé, tuve que arreglar la instalación del gas, o tuve que cambiar la encimera,
o la instalación de la grifería de la ducha. Esas son obligaciones del arrendador. Y por lo tanto, en ese caso, se puede conversar con el arrendador para que descuente del canon de arriendo. Ahora, si el arrendador dice, no, yo no voy a hacer ningún descuento, entonces igual puedo cambiar la grifería, pero guardo la anterior y cuando me voy me llevo, si es que quiero también, si tampoco es una obligación llevarse las cosas, pero me llevo esa grifería que puse e instalo o reinstalo la grifería antigua que cambié. Bien. Todo, obviamente, en materia de conversación, todo es posible siempre que no esté prohibido dentro del contrato de arriendo, porque si el arrendador señala que el arrendatario no puede cambiar nada, no puede modificar nada, y estando señalado en el contrato de arriendo, entonces no se puede hacer. Hay algunos contratos que señalan que el arrendatario no puede cambiar nada sin la autorización por escrito del arrendador. En ese caso, entonces, el- en, en primera instancia, el arrendatario no puede cambiar nada. Si quiero cambiar, debo primero pedir autorización al arrendador y este tiene que darla por escrito. Luego de eso, puedo cambiar algún bien mueble. Voy con el chat. Marcelo, pero eso también va a depender del tiempo que uno lleve, porque cuando lleva más de un año, algunos arreglos no los asume el arrendador. Vuelvo a repetir, Marcela, depende de cuáles son las obligaciones del arrendador y cuáles son las obligaciones del arrendatario. Siempre hay que estar a eso. Existen obligaciones que siempre les va a tener el arrendador y por lo tanto debe asumirlas. Vuelvo a repetir, si no las quiere asumir, entonces guardo lo antiguo, guardo lo que voy a cambiar y cuando me voy, instalo nuevamente esos bienes que cambié. Que también vuelvo a repetir, no es una obligación llevárselo, o sea, el arrendador si quiere se lo lleva, si no los deja ahí, da lo mismo, ¿bien? Pero qué es lo que importa acá? Es que debemos tener claridad de cuáles son las obligaciones del arrendador y cuáles las del arrendatario. Eso es lo primordial. Bien, estaba en todo lo que es conocido por el arrendatario, quien se obliga a conservarla y mantenerla en iguales condiciones, reparando a su costa cualquier desperfecto que se produjera en los cielos, paredes, pisos, pinturas, empapelados, artefactos de cocina y de baño, cierros, vidrios, cañerías, llaves, chimeneas, pozos, etcétera, siendo en consecuencia las reparaciones locativas y desperfectos de ordinaria ocurrencia de su cargo exclusivo y sin derecho a exigir reembolso del arrendador. Y aquí está entonces lo que es obligación del arrendatario cubrirlo él, ¿ya? Sin derecho a reembolso por parte del arrendador, pero en este caso se entiende que son reparaciones locativas, es decir, reparaciones que ocurren normalmente por el desgaste de la propiedad o también por el uso que se le da a la propiedad. ¿Bien? Por ejemplo, tenemos un departamento el cual está con papel tapiz mural, o papel mural, perdón. Y tenemos unos gatitos. Tenemos nuestros gatitos y los gatitos comienzan a subir por las paredes, rajan o ajan el papel mural. Eso tenemos que repararlo nosotros. ¿Por qué? Porque es de la ocurrencia ordinaria. ¿Bien? Si mis gatos, obviamente, hagan el papel, yo no puedo decirle al arrendador, oiga, hay que cambiar el papel, ¿bien? Porque los gatos son mi responsabilidad. Es mi obligación entonces reparar eso. O si mi hijo pequeño jugando eh, quebraron un vidrio, ¿bien? De un ventanal, de uno de los cuartos, etcétera. Eso tengo que repararlo yo, porque es de ordinaria ocurrencia.
Es mi responsabilidad porque el niño quebró el vidrio y yo soy el responsable de los actos del niño o de mi hijo. Bien. ¿Se comprende cuál es el sentido entonces de esta cláusula? Sim, Sí, sí se entiende y aparte tengo experiencia con eso. Mi hijo, un día le pintamos el departamento y al siguiente día vino y rayó una pared, pero enterita que ni siquiera sé en qué minuto la rayó. Volvimos a pintar la pared y como a la semana el bebé fue y marcó los dedos, no sé qué tenía los dedos, dejó toda la cuestión, la pintamos una tercera vez y ahí está otra vez la pared toda marcada con deditos del bebé, así que y no puedo decirle al dueño, no, tiene que darme para pintar la pared otra vez porque nada que ver si es culpa de mis hijos. Claro, ahí es responsabilidad obviamente de los padres, pero bueno, hay pintura que es lavable en esos casos, Tamar también, a mí también me pasó lo mismo. A los niños les gusta rayar, entonces lo mejor es pintar con las paredes, con una pintura que sea lavable o que se pueda limpiar fácilmente para no estar a cada rato pintando. ¿Ya? Es una de las posibilidades que hoy día entrega el mercado en cuanto a pinturas en ese sentido. Y ahí los niños pueden rayar, pueden dibujar, etcétera, y después uno borra y listo. Noveno, en todo caso, cualquier mejora que efectuar el arrendatario en la propiedad arrendada será de su exclusivo costo y quedará a beneficio del inmueble, entendiéndose que pertenece a este desde el mismo momento de su ejecución. Y aquí entonces también hay que tener claridad de qué tipo de mejoras voy a realizar en el inmueble. ¿Bien? Porque también la ley señala que en el caso de realizar mejoras o realizar algún tipo de construcción en terreno ajeno, así lo señala la ley, la persona podría llevarse esa construcción o lo que ha construido siempre y cuando no provoque detrimento en la propiedad. Entonces, por ejemplo, una mejora sería colocar sea un balcón. No, no un balcón no es mucho. Eh, Podría ser un alero o algo para tapar, ¿cierto?, del sol o de la lluvia. Bien, ese alero tenemos que ver si después lo podemos desmontar para el caso de llevarlo. ¿Ya? Y al desmontarlo tenemos que ver también que no provoque un detrimento en la propiedad, porque si provoca detrimento no se puede separar de la propiedad. Ahora, si no provoca detrimento, se puede entonces llevar de la propiedad. Entonces, en este caso y para esta cláusula tenemos que tener esa claridad, que si vamos a efectuar una mejora, ¿qué tipo de mejora se va a realizar? Bien, si no, abstenerse de realizar mejoras también. O buscar quizás un nuevo lugar donde tenga lo que uno requiere y necesita. Bien, ¿ok? Entonces, siempre hay que tener esa claridad. ¿Qué tipo de mejoras se pueden realizar? Y dentro de esas mejoras, después me las podré llevar, porque también hay que pensar eso. O sea, ya, voy a colocar el alero y me lo quiero llevar, pero ¿me va a servir después en otro lugar ese alero? De lo contrario, bueno, fue esa mejora y la dejo ahí y se aplica esta cláusula. Bien, hay que tener entonces esa claridad también. Décimo, el arrendador o su representante tendrá el derecho y la facultad para visitar e inspeccionar el inmueble arrendado en el momento que lo desee y el arrendatario se obliga a dar las facilidades necesarias que el caso requiera. Aquí esta cláusula hoy día, bien, no es tan así como que el arrendador puede, cuando quiere ir a visitar el inmueble. Se debe establecer en qué momento, cuáles días. Bien. Por lo tanto, acá
se podrá indicar que el arrendador o su representante tendrá, porque tiene el derecho y la facultad de visitar e inspeccionar el inmueble arrendado. Por lo tanto, se señalará esta inspección o visita se realizará una vez al mes, eh, a coordinar con el arrendatario con a lo menos 48 horas o 24 horas de antelación a la visita. Eso es lo que hoy día se está estilando en la confección de este tipo de contratos. No es tan arbitrario como cuando el arrendador lo desee, sino que hoy día, por el tema de el respeto de los derechos a la intimidad y a la honra de las personas, que se debe establecer cuándo y en qué tiempo se va a realizar esta visita o inspección. 11º, el arrendador no responderá en manera alguna de los perjuicios que pudieran producirse u ocasionarse en los bienes muebles o pertenencias del arrendatario en caso de incendio, inundación, accidente, filtración, rotura de cañería y cualquier caso fortuito o fuerza mayor. Es más, hoy día también se señala, además de todo esto, en caso de robo o hurto también, o de acción terrorista, acciones, perdón, o hechos derivados de la naturaleza, tales como granizo, rayos, terremotos, inundaciones, tsunami. ¿Bien? Y ahí entonces también se completa un poco más, porque el tema del caso fortuito o fuerza mayor es para ciertos casos. Bien, y no se considera, por ejemplo, una acción terrorista hoy en día como caso fortuito o fuerza mayor. En algunos casos, eso también hay que, eh, para que se responda por eso, hay que judicializar. Y en un juicio tenemos que probar que efectivamente fue caso fortuito o fuerza mayor. Por lo tanto, para evitar todo este tema de judicializar por, por responder o porque el arrendador deba responder de este hecho en específico, se indica entonces que tampoco se responde por estos otros hechos que le he comentado, es decir, actos terroristas, inundaciones, etcétera. 12º, si debido a caso fortuito o fuerza mayor la propiedad quedase inadecuada para cumplir los fines para lo cual fue arrendada, se pondrá término al contrato de arriendo. Bien, y además aquí se puede complementar también que se pondrá término al contrato de arriendo ipso iure, es decir, de pleno derecho, o dentro de dándole, obviamente, las facilidades para que el arrendatario pueda encontrar otro lugar y se lleve sus pertenencias, pero en general es ipso iure. 13º, el presente contrato de arrendamiento comenzará a regir desde, y aquí se pone la fecha desde cuándo y hasta cuándo, y se entenderá renovado por periodos iguales, salvo el caso que el arrendador le ponga término dando aviso al arrendatario con 3 meses de anticipación al vencimiento, a lo menos por medio de carta certificada al domicilio anteriormente señalado. Por otra parte, si el arrendatario, quien desea ponerle término, deberá notificar al arrendador por la misma vía y con la misma anticipación. Pero hay que recordar acá que el primer año, ¿bien? Es decir, cuando indica que comenzará a regir desde y hasta, si se quiere poner término anticipado al contrato de trabajo, se debe indemnizar. Luego de esto, luego de que se cumpla este primer año, ahí es donde se aplica el aviso en este caso, de término del contrato con los 3 meses de anticipación. Professor, desculpa, não se pode ¿Sí? fazer isso antes do prazo, ou seja, um contrato de um ano, por exemplo, eh, se o arrendador queira por um fim antes do prazo, se pode ou não?
sea, Antes de... siempre se puede, Mariana, pero en este caso, dentro del primer año, si el arrendador quiere poner término al contrato, debe indemnizar por todo el Ah, tiempo para completar el año. Luego de completar y el año, no hay problema. Puede ser en cualquier momento. sim, ou seja, tem que ser, por exemplo, 3 meses, em 3 meses, no período de 3 meses, se pode conseguir algo assim, não é tão complicado. Lo normal, obviamente, es que se dé 3 meses al arrendatario para que pueda buscar un nuevo arriendo. Evidentemente, hoy día es sumamente complicado para encontrar arriendo. En 3 meses, Claro, muchas veces es imposible. De ahí entonces es que el arrendatario muchas veces se queda en la propiedad, no cumple con desalojar y ahí es donde entonces debemos entrar a judicializar para que el arrendatario desaloje la propiedad. entendo. ¿Ya? Aham. Antiguamente, claro, en 3 meses uno podía encontrar arriendo, ¿ya? Pero también la ley aquí señala que además de este periodo que se indica en el contrato, el arrendador debe dar un mes por año, con un máximo de 6 meses de plazo para que el arrendatario pueda encontrar una propiedad nueva. Ya, por lo tanto, aquí, por ejemplo, si al año el arrendador desea poner término al contrato, son estos 3 meses más un mes que le otorga por el año de arriendo. Bien. Hay que dejar claro también, en este caso, que este periodo o este tiempo de 3, 4 meses o hasta 6 meses de plazo para que el arrendatario desaloje, el arrendatario debe seguir pagando el canon de arriendo y debe seguir pagando los consumos básicos, ya que si dentro de este periodo no paga, entonces se puede solicitar o se puede aplicar eh, la ley Ah, devuelve mi casa, hum. ¿ya? Queda prohibido al arrendatario efectuar transformaciones o variaciones de cualquier clase o naturaleza en el inmueble arrendado o en sus instalaciones de gas, agua, luz eléctrica, etcétera, sin previa autorización escrita del arrendador. Subarrendar o ceder en el arriendo de todo o parte del inmueble a terceros, salvo autorización por escrito del propietario, y además destinarlo a un objeto o fin distinto del de habitación o a objetos o fines contrarios a las buenas costumbres, o dar motivos de quejas al vecindario por conducta impropia que atente contra la moral, las buenas costumbres o el orden público y altere la buena convivencia. Esta cláusula es sumamente importante señalarla y dejarla también así expresa, por una parte. Y aquí se indica que el arrendatario no puede realizar transformaciones o variaciones sin la autorización previa del arrendador. Y es más, aquí hay que señalar sin previa autorización por escrito, en forma expresa del arrendador. También hay que indicar acá, o se indica acá, o en una cláusula distinta también puede ser, que se prohíbe subarrendar o ceder el arriendo, o que se autoriza también el subarrendar. Si nada se indica respecto del subarriendo, se entiende que el arrendador autoriza a subarrendar o a ceder el arriendo del inmueble. Por eso es que si el arrendador no quiere que se pueda subarrendar el inmueble o una parte de este a terceros, entonces debe indicar que se prohíbe subarrendar, salvo autorización por escrito del propietario. Otra cosa importante también que puede ir en esta misma cláusula, en una distinta, es que se prohíbe destinar un objeto o fin distinto del de habitación o a objetos o fines contrarios a las buenas costumbres, o dar motivo de queja al vecindario por conducta impropia que atente contra la moral, las buenas costumbres o el orden público y altere la buena convivencia. Porque aquí también, y sobre todo, por ejemplo, en los departamentos, nos ahorramos, ¿bien? El buscar el motivo para terminar con el contrato de arriendo, porque el arrendatario arrendó, pero puso, no sé, una bodega
o armó una cocinería. ¿Bien? Eso obviamente es un destino comercial, no es un destino habitacional. Por lo tanto, debe quedar señalado que es de destino, como lo vimos en las cláusulas anteriores, que es de destino habitacional y que se prohíbe darle otro destino. Además, también, en este caso, indicar expresamente que también queda prohibido destinarlo a fines contrarios a las buenas costumbres y que reflejen conducta impropia, que atente contra la moral, las buenas costumbres o el orden público, porque ahí entonces atacamos directamente lo que es el caso de personas que arriendan, sobre todo departamentos, pero que ejercen la prostitución. Bien, recuerden que hablamos, creo que con ustedes hablamos que la prostitución no es un delito, pero sí destinar una habitación para el comercio sexual. Ese es el delito. Bien, Professor, sí, por exemplo, deve ter em uma das cláusulas aí do contrato, por exemplo, se ele arrendata, ele, aí, o arrendador não quer que subarrende, certo? É assim que se diz. subarrendar, sí, El inmueble tiene que tener, é obrigado a ter uma das cláusulas aí do contrato. así es. E se não há isso, por exemplo? E se a pessoa Entonces, está subarrendando, no caso aí, departamento, la casa, e que passa? bueno, si la prohibición de subarrendar no está expresamente señalada en el contrato, la persona o el arrendatario podría subarrendar fácilmente sin ningún problema. Se não está aí numa das cláusulas, certo? Así es, así es. Y el arrendatario no podría darle término al contrato, por ejemplo, porque no está dentro de las prohibiciones. Ah, já Por eso que es entendo. importante que si yo, arrendador, no quiero que se realice algo, como por ejemplo que se subarriende, o que se cambie el destino habitacional de la propiedad, o que se realice cualquier otro acto u otro fin que atente a las buenas costumbres, la moral, el orden público, tengo que señalarlo expresamente. Si no está señalado expresamente en el contrato, se entiende, o yo, arrendatario, entendería que puedo realizar lo que yo quiera, que puedo darle el fin que yo quiera, que puedo incluso eh, realizar fines o destinarlo, ¿cierto?, para objetos que atenten contra la costumbre, contra el orden público, contra las buenas costumbres o contra la Ou moral. seja, hum, esse contrato deve ser escrito através de um advogado, desculpa. Sim? Por eso les comentaba mañana que lo ideal, obviamente, es que ustedes hablen, ¿cierto?, con su abogado de confianza para que les redacte un buen modelo de contrato de arriendo. Ah, já. Tem ¿Ya? que Para ser que, bem pensado, e porque claro, senão, imagina, exactamente, exactamente, porque vai entonces aquí acabar. tenemos que darle seguridad al arrendador Hum, que va a estar todo de acuerdo a lo que establece la ley, para que éste no tenga problemas con posterioridad con arrendatarios. Que en realidad entendo. siempre va a haber algo, siempre con algún arrendatario va a tener problemas, pero hay que dejar lo más asegurado posible el contrato de arriendo. Já. Juntamente com ele arrendador, né? ¿Cómo, perdón? Junto tem que ser o advogado com o arrendador, não é isso? O contrato, escrevi, no caso, Claro, para dizer, me usted, quero isso, eu não quero isso, e tal, tal. claro, porque como les decía, en las notarías entregan contratos básicos, y este es un contrato más o menos básico, ¿ya? Por lo tanto, ustedes como corredores de propiedades deben tener un modelo de contrato lo más seguro posible. Por eso que, Uhum. vuelvo a reiterar, es necesario que hablen con su abogado de confianza para que les redacte un buen contrato de arriendo. 15º. El arrendatario responderá de los daños que por su culpa o negligencia se causen al inmueble arrendado o a las propiedades circundantes, así como los causados o provocados por cualquiera de los miembros de su familia. Eso ya lo hayamos visto y lo hemos conversado. 16º.
El presente contrato de arrendamiento terminará ipso facto, entre otras, por las siguientes causales, las que tendrán la calidad de esenciales y determinantes, configurando estas por sí mismas motivos plausibles. Y aquí también podemos indicar en esta cláusula otros motivos por los cuales el arriendo y todos los motivos por los cuales el arriendo puede terminar. Por ejemplo, si el arrendatario no cancela la renta mensual correspondiente dentro del plazo indicado en la cláusula segunda, si el inmueble lo destinara a cualquier otro fin que no sea la habitación, si la propiedad es ocupada por más personas que las que comprende el arrendatario y su familia, si el arrendatario no ocupare la propiedad personalmente, la cede su arrienda a terceros en todo o en parte, si se atrasara en el pago de las cuentas de consumos de agua, energía eléctrica, gas, calefacción y expensas comunes, si causara el inmueble cualquier perjuicio o daño, especialmente provocando el desaseo, deterioro o destrucción de él, directa o indirectamente, si no mantuviera el inmueble en perfecto estado de conservación y aseo, así como si no reparare oportunamente cualquier desperfecto que experimente el inmueble en sus murallas, cielo, techumbre, pisos, cierros, vidrios, pinturas, empapelados, cañerías, instalaciones sanitarias y servicios higiénicos, etcétera, y que hubiera sido originado por culpa o negligencia suya o de cualquier miembro de su familia. Y H, si efectuare modificaciones o mejoras en el inmueble tanto interior como exteriormente sin previa autorización escrita del arrendador. Si ustedes se dan cuenta, todas estas causales, estos motivos de término del contrato de arriendo ya estaban señaladas, por ejemplo, en las prohibiciones o en cláusulas anteriores. Por lo tanto, esta cláusula viene a resumir, viene a concentrar todas las otras causales o prohibiciones indicando que son causal de término del contrato. Ahora bien, siempre hay que señalar que si se realizan la mayoría de estas causales sin autorización del arrendador, efectivamente da el derecho a terminar el contrato de arriendo. ¿Bien? Porque aquí en esta cláusula se va a señalar el subarriendo, se va a señalar las modificaciones, se va a señalar las no reparaciones o las reparaciones, se va a señalar que se ha cambiado el destino, se ha utilizado para otros fines que no sean los que están establecidos en el contrato. Por lo tanto, todo eso, recuerden que siempre puede realizarse, pero previa autorización del arrendador. 17º, las partes fijan su domicilio en la ciudad de, para todos los efectos derivados del presente contrato. Y acá se indica que prorrogan la facultad o prorrogan el derecho de eh, demandar ante los tribunales civiles de esa ciudad o prorrogan la competencia de los tribunales de esta ciudad para conocer de él cualquier asunto controvertido, cualquier desaveniencia que exista entre las partes. O incluso, es más, se puede señalar en esta misma cláusula que cualquier con cualquier desaveniencia o interpretación respecto del contrato, las partes señalan que someterán primero o que someterán el asunto una, a una mediación, ¿bien? Y que obviamente las partes señalarán quién realizará esa mediación. Eso puede ir incluido o no, o pueden inmediatamente señalar que cualquier desaveniencia o discrepancia respecto del contrato lo resolverán ante los tribunales. Existen esas dos posibilidades. 18º, presente en este acto don de nacionalidad, estado civil, profesión, cédula, domiciliado en, quien expone que se constituye como codeudor solidario para todas las obligaciones emanadas del presente contrato de arrendamiento, aceptando desde ya, sin previa notificación, las modificaciones que las partes introduzcan al arriendo en cuanto al monto de renta, plazos y cualesquiera de otras obligaciones. Ahora, se puede señalar aún más respecto del codeudor solidario,
Bien, se puede señalar que se requieren dos codeudores solidarios, un codeudor solidario, pero señalar también en este caso que será responsable del pago de la deuda del arrendatario en caso que éste no cumpla con la obligación y que podrá ser demandado en los tribunales civiles para la concurrencia al pago de la deuda que haya o que mantenga el deudor o que haya ocasionado el deudor. ¿Sí? Por lo tanto, esta cláusula se puede ampliar aún más respecto del codeudor solidario. El presente contrato se firma en dos ejemplares, quedando uno en poder de cada parte. Y se firma con, ahí está la firma, nombre root y la huella digital de cada una de las partes. Josefa. Voy con el chat. Josefa, hola. Ok, Josefa, lo reviso luego. Recuérdeme mañana, ¿ya? Para, eh, o consúlteme mañana respecto de esas evaluaciones. Porque es de la sección uno estamos en la sección 3 ya, así que para que lo veamos, ¿ok? Bien, comentarios, consultas que queden, porque con eso terminamos el contenido. Ah, claro, profe. Ok, Daisy, gracias. Sí, profe, está bien. Se entiende. Ya. Recuerden que a partir de las 9 está habilitada ya la prueba de la clase del martes y la clase de hoy. Y todas aquellas personas, bien, que aún tengan pruebas pendientes, también me avisan, ¿ya? Para poder habilitarlas, pero ya mañana, porque hoy día tienen, o entre hoy y mañana van a tener pruebas, así que avísenme mañana para habilitarles en otro día para que puedan realizar esas pruebas que están pendientes. Bien. Y también quienes tengan problemas con la asistencia o con las notas, ¿cierto? Con las pruebas que hayan realizado, como por ejemplo, que me estaba recién comentando Josefa, también avísenme o recuérdenme, perdón, para poder realizar la revisión correspondiente y veamos ahí qué es lo que pasa. ¿Ya? Todo lo demás, es decir, y reitero, todo lo demás que es administrativo, de cuándo van a tener la prueba final, eso tienen que conversarlo y preguntárselo a la coordinación del curso. ¿Ok? É. Uhum. Professor, nós outros Sí, queríamos agradecer a usted esse tempo que, né? Tivemos 3 meses juntos, que foram realmente me gostou, foi uma experiência muito boa. E qué queria bueno. agradecer a usted, né? Eh, por tudo. Sí, gracias a ustedes también por la participación. Estuvo bastante buena, Assim, así que fue bastante grato también estar con ustedes y nos estamos viendo en alguna otra oportunidad. Bien, sim, claro. Gracias, Por profe. favor. Todo, profe. Gracias, profe. Tchau, Gracias igual Deus por nos Igual. su bendiga. Gracias, atención, por su profe. Muchas paciencia. gracias. Gracias, profe. Un abrazo a todos. un Tchau a abrazo, todos. chao, Todas. chao. Nos Tchau, estamos viendo, profe. chao. Nos vemos.